gracias, Rodrigo. Y ahora de la política pasamos a la salud, porque la Asociación de Víctimas del Dengue, la Municipalidad de Asunción y la Unión Industrial Paraguaya se unieron para llevar a cabo la campaña Paraguayos Unidos contra el Dengue. El objetivo es eliminar potenciales criaderos del mosquito transmisor Aedes aegypti. Destacaron la importancia de la prevención como arma para eliminar la enfermedad del dengue. El intendente de Asunción, Mario Ferreiro, hizo un llamado a la ciudadanía de no bajar los brazos y continuar cooperando, realizando mingas ambientales, eliminando criaderos, para erradicar definitivamente este flagelo que ha causado muchas muertes en nuestro país. Hasta inclusive muchos dirán, ¿por qué están hablando de dengue si no hay ningún caso en este momento? ¿Por qué si hace frío y ya se fue el mosquito? Y justamente por eso nos ocurrió más de una vez que bajamos la guardia. Y lo digo colectivamente, como sociedad, sin establecer acusaciones particulares. En general todos nos relajamos, llegó el invierno, viene el frío intenso y pensamos que el problema desapareció. Sin embargo, esta vez, creo que por primera vez en muchos años se cambió ese escenario y se siguió trabajando. También se lleva adelante la campaña Soy Voluntario, con la participación de jóvenes de universidades públicas y privadas, quienes serán premiados por la Municipalidad de Asunción por sus trabajos de concienciación y prevención el 21 de septiembre en la Plaza de la Democracia. Cuanto más gente se una a este proyecto, más efectividad vamos a tener en lo que pretendemos. Creo que debemos concientizar a la gente de este problema y no vamos a escatimar ningún esfuerzo para tratar de lograr ese objetivo. Este domingo 26 de agosto en la Costanera de Asunción se recordará el Día Internacional de Lucha contra el Dengue y la Asociación de Víctimas prepara varias actividades para la ciudadanía con el objetivo de apelar a la concienciación. Según datos de la Dirección de Vigilancia de la Salud, en lo que va del año, 42 personas murieron por diferentes virus respiratorios, 16 fueron por virus sincitial respiratorio, 14 por influenza, 8 por metaneumovirus y 4 por adenovirus. Un adolescente de 14 años, murió tras sufrir complicaciones de un cuadro respiratorio sospechoso de influenza, aún no confirmado por laboratorio. De acuerdo a la notificación manejada por Vigilancia de la Salud, la adolescente empezó con su cuadro el 12 de agosto y el viernes 17 fue hospitalizada por dificultad respiratoria, vómitos y fiebre. El sábado se tomó muestras para determinar el virus que la afecta y este miércoles falleció. De acuerdo a su historial médico, no padecía factores de riesgo de fondo y no se aplicó la vacuna contra la influenza por no estar dentro de los grupos de riesgo.